En esta historia, una organización terrorista desconocida mantiene como rehenes a empleados de la embajada de Diane y exige la liberación de sus miembros y $100 millones para mantenerlos con vida. El gobierno envía fuerzas especiales locales, pero los terroristas los eliminan como insectos y colocan minas alrededor del edificio, haciéndolo impenetrable incluso para un fantasma. Hablando de fantasmas, existe un agente secreto llamado Heist, el fantasma, conocido por nunca fallar en una misión, pero los terroristas creen que es solo una leyenda. Mientras aún conversan, alguien entra silenciosamente y elimina a 5 escuadrones del grupo terrorista armado usando solo una cuchilla, y no logran acertarle ni con una bala, por más que lo intenten. Después de que Heist los derrota, alguien observa la grabación de todo y celebra lo increíble que se mueve. El hombre confiesa que es genial ver a Heist en acción, sin importar cuántas veces lo vea. Aparentemente, esto ocurre 3 años en el futuro, y el hombre está viendo cómo se resolvió la crisis de rehenes en la embajada. El hombre le dice a Heist que esa es una de sus misiones favoritas, y añade que las imágenes fueron grabadas en secreto con una cámara de reconocimiento especial desarrollada por su empresa. Mira a Heist, que está atado a una silla, y pregunta de dónde exactamente vino, ya que su pasado es un misterio. El hombre afirma que es un gran admirador suyo, porque Heist es una leyenda capaz de derrotar a 10.000 enemigos él solo. Añade que es una vergüenza presenciar al fantasma ser derrotado por su plan insignificante, cobarde y sucio. Le parece lamentable que el fantasma al que tanto admiraba fuera derribado por una emoción humana pasajera. El hombre apunta un arma a la cabeza de Heist y pregunta si tiene alguna última palabra, pero Heist le dice que no crea que es tan fácil matar a Heist, el fantasma. El hombre se siente satisfecho por finalmente lograr que hable, pero cree que solo está sonriendo para disimular su frustración. Por último, el hombre menciona que salvó al niño que Heist encontró, y eso enfurece a Heist. Inmediatamente, el hombre dispara contra el legendario Heist y considera aburrida la muerte de alguien tan legendario. Algún tiempo después, Heist se ve en la oscuridad y se pregunta dónde está. Recuerda que recibió un disparo en la cabeza de aquel hombre y se pregunta por qué no está muerto. Recuerda el fuerte sentimiento de ira en su corazón y desea encontrar una manera de no dejar que todo terminara de esa forma. Considera patético haber bajado la guardia por culpa de ese sujeto despreciable y percibe que emocionarse es una falla para un profesional. Siente como si estuviera corriendo y sigue escuchando a alguien ordenándole que se detenga. Luego se pregunta por qué hay tanto ruido. De repente, siente como si hubiera recibido un golpe en la nuca, escucha pasos y deduce la estatura y complexión física del hombre. Cuando abre los ojos, ve a un hombre musculoso intentando golpearlo con un bastón, pero él se esquiva rápidamente antes de ser alcanzado. Eso irrita al gigantón, que pensaba haberlo noqueado con el último golpe. Eso deja a Heist confundido, y se pregunta quién es ese tipo. El gigantón avanza nuevamente. Heist decide defenderse, incluso sin entender lo que está pasando. Cuando el hombre se acerca, Heist lo golpea en el rostro con un puñetazo. Sin embargo, el golpe no parece afectarle, y el gigantón pregunta qué clase de golpe tan débil fue ese. Agarra a Heist y lo lanza de cabeza al suelo, y Heist se pregunta por qué su ataque no tuvo efecto. Estaba seguro de que el puñetazo acertó, pero al ver su reflejo nota que no está en su propio cuerpo y no reconoce quién es. Heist se pregunta de quién es el rostro que ahora posee, pero el abusón detrás del corre para empalarlo con un stack. El hombre intenta inmovilizarlo, pero Heist simplemente desaparece bajo él. Sorprendido, el gigantón mira alrededor. Heist lo observa, y el hombre, irritado, pregunta dónde aprendió a moverse de esa manera, en vez de simplemente dejarse aplastar. Luego, el gigantón intenta golpearlo nuevamente con un puñetazo, pero Heist esquiva. Después de eso, el hombre gira su estaca de madera, y Heist también esquiva. Él nota que los movimientos del gigantón son simples y fáciles de predecir, así que debería poder evitar. El problema es que este nuevo cuerpo no puede acompañar todas sus técnicas y pensamientos. Por el último golpe, sabe que será difícil derrotar al gigantón luchando como normalmente lo hace. Entonces decide cambiar de estrategia. Arroja un poco de agua sucia del suelo al rostro del hombre para distraer. Cuando el gigantón limpia su rostro, nota que Heist ha desaparecido. Mientras se pregunta a dónde fue Heist, el fantasma lo observa desde lo alto de un árbol. Percibe que el dueño original de ese cuerpo prácticamente no hacía ejercicio, ya que está sin aliento solo por subir a un árbol. Primero, intenta evaluar la situación. Recuerda que recibió un disparo en la cabeza por parte de un hombre de voz horrible, y ahora está en el cuerpo de un joven que no conoce. Por el uniforme, deduce que está en la escuela secundaria, pero aún no sabe dónde está. Al mirar alrededor, percibe que está en un parque rodeado de edificios comerciales y que el paisaje parece familiar. Recuerda que las palabras en la camiseta del rubio eran japonesas, así que se pregunta si está en Japón. También se cuestiona por qué está en el cuerpo de un joven débil y por qué el rubio lo está atacando. Pronto, el rubio lo encuentra en el árbol e intenta subir para alcanzarlo. Cuando llega ahí, el gigantón dice que no va a dejarlo huir de nuevo. Intenta cortar a Heist con el bastón, pero Heist esquiva rápidamente
rápidamente y salta hacia otra rama. Eso empieza a cansar al gigantón, así que pregunta por qué Heist se está moviendo como una persona completamente diferente. De repente, Heist siente un dolor agudo en la muñeca y se pregunta si la rompió al intentar amortiguar una caída con esa mano débil. Como está empezando a sentir frío por la lluvia y se lastimó la mano derecha, se da cuenta de que ese cuerpo no va a aguantar mucho tiempo. El gigantón comenta que no puede creer que el débil, que parece nunca haber peleado, esté participando en esa batalla de lucha. Heist no entiende qué quiere decir con batalla de lucha, pero el hombre dice que la participación de Heist significa dinero fácil para él. Con eso, Heist entiende que es una pelea donde se gana dinero al vencer y comienza a comprender lo que está pasando. Por fin, Heist le dice al gigantón que va a enseñarle algo. El gigante pregunta de qué está hablando y por qué su personalidad cambió de repente. Heist dice que sus movimientos están llenos de esfuerzo desperdiciado y que pone demasiada fuerza en los puños, por eso sus golpes son fáciles de predecir. Le dice que, de la manera en que el gigantón pelea, nunca va a lograr golpearlo, no importa cuánto balancee los brazos. Eso irrita al tipo grande. Entonces Heist también dice que habla demasiado y comenta que su voz y su manera de hablar son desagradables de escuchar. Heist dice que agradecería que se callara durante la pelea. Cuando continúa provocándolo, el gigantón salta contra él, furioso, diciéndole a Heist que deje de hablar ese montón de tonterías. El gigantón lo amenaza de muerte, pero los ojos de Heist brillan mortalmente, y por alguna razón el tipo comienza a entrar en pánico. Gira el bastón para golpearlo, pero Heist esquiva. De repente, unas enredaderas atrapan la pierna del gigantón, dejándolo colgado del árbol. Exige saber qué está pasando, pero Heist corre hacia él y le da un rodillazo en el rostro, haciendo que la sangre brote. En un profundo dolor, el gigantón intenta entender lo ocurrido y pregunta a Heist si preparó una trampa tan rápido. Heist responde que sabía que él subiría, porque sus movimientos son muy obvios, y añade que es fácil hacer algo así con enredadera. Heist dice que la parte difícil fue hacer que cayera en la trampa, y el gigantón pronto se da cuenta de que Heist dijo todas esas cosas solo para provocarlo a propósito. Heist entonces toma el bastón y lo apunta al cuello del hombre, exigiendo que le dé información sobre quién es y por qué está detrás de él. Confuso, el gigantón pregunta de qué absurdo está hablando, y Heist le recuerda que él sabía en lo que se estaba metiendo al entrar a la batalla. Heist le ordena que explique qué es esa batalla de lucha, pero como el tipo se niega a hablar, Heist intenta apuñalarlo con el bastón. Antes de que pueda hacerlo, el gigantón dice que se rinde, pero Heist no entiende lo que eso significa. De repente, una voz cercana confirma la rendición del gigantón, y Heist se da cuenta de que la voz venía del celular de él. Cuando toma el teléfono, descubre que estaban en una batalla llamada Rankin Susano, y la pelea era entre Keisuke Sakuraba y Yoshio Kudo. Aparentemente, el cuerpo que Heist está usando pertenece a un chico llamado Keisuke, y él es declarado el ganador. Mirando la pantalla, Heist nota que la pelea estaba siendo transmitida en vivo. Entonces pregunta a Yoshio qué está diciendo la gente en los comentarios. Irritado, Yoshio tira el celular de su mano porque creyó que Heist se estaba jactando al mostrar los comentarios. Yoshio lamenta haber perdido el premio en dinero y pide a Keisuke que lo suelte, pero Heist solo lo patea en el rostro nuevamente y lo deja inconsciente por hablar demasiado. Intenta encender el celular, pero no funciona porque está empapado. Más tarde, encuentra las pertenencias personales de Keisuke y pronto se da cuenta de que su alma entró en el cuerpo de ese chico. Al verificar la tarjeta de estudiante, descubre que Keisuke tiene 17 años, pero aún se pregunta quién es él, a pesar de sus muchas dudas. Decide ir a la dirección registrada en la ficha escolar de Keisuke para obtener información. Heist camina por un lugar llamado Distrito Comercial Isme y percibe que Japón nunca cambia. De repente, escucha a una mujer gritar. Un ladrón roba su bolso y empieza a huir, corriendo en dirección a Heist. Él piensa que Japón debería ser un lugar seguro, hasta entender completamente la situación, decide no involucrarse en problemas. Pero la mujer vuelve a gritar pidiendo ayuda, y eso hace que Heist recuerde al niño que intentó salvar en su cuerpo anterior. Cuando el ladrón pasa junto a él, Heist lo agarra del brazo, haciendo que el hombre suelte el bolso. Mientras el ladrón está en shock, Heist lo arroja al suelo y lo inmoviliza torciendo su brazo hacia atrás. Como siempre, el cuerpo de Heist queda envuelto por esa extraña aura asesina que aparece cuando lucha, y sus ojos se vuelven azules. De repente vuelve a la normalidad y se da cuenta de que está rodeado por varias personas del distrito. La mujer del bolso robado, Manaka, corre entre la multitud, y otra chica, Chinatsu, le hace señas para que se acerque. Cuando llegan, ambas quedan impactadas al ver que es el hermano mayor de Chinatsu, Keisuke, quien inmovilizó al ladrón. Chinatsu pregunta qué está haciendo Keisuke, y él se da cuenta de que se metió en problemas. Después de ser interrogados por la policía y liberados, Chinatsu pregunta a Keisuke si siempre fue secretamente fuerte, pero él no quiere contar la verdad. Mientras piensa en una excusa, Manaka comenta a Chinatsu que Keisuke no lastimaría ni a una mosca. Entonces Heist tiene una idea, y se da cuenta de que no tiene otra opción más que interpretar. Cuando Chinatsu pregunta por qué está tan callado, él cambia completamente su
comportamiento y dice que estaba muy asustado. Afirma que solo extendió el brazo y la pierna, y todo pasó por accidente. Corre hacia Chinatsu para preguntar si está bien, y ambas finalmente se calman al ver que volvió a la normalidad. Después, Chinatsu pregunta dónde están sus gafas, y él dice que se rompieron cuando cayó más temprano. Chinatsu pregunta si está bien. Manaka dice que es muy torpe. Después de que las chicas se van, Heist vuelve a su estado natural y concluye que interpretó bien la personalidad de Keisuke. Entonces decide organizar la información obtenida por la policía. Según la información, descubre que la chica mayor es Manaka, una joven de 17 años que es amiga de la infancia de Keisuke y compañera en el mismo colegio. La otra chica es Chinatsu, de 13 años, la hermana menor de Keisuke. Aparentemente, la familia Uraba tiene solo a los dos hermanos, pues los padres ya fallecieron y Manaka los conoce desde niño. Poco antes, Manaka estaba comprando cosas para la cena con Chinatsu, y fue entonces cuando encontraron al ladrón de bolso. Por las pertenencias de Manaka, Heist descubre que Keisuke es bondadoso y muy dedicado a su hermana. Sus notas están por encima del promedio, pero su capacidad atlética es débil. Keisuke parece ser solo un estudiante común, así que Heist se pregunta cómo terminó involucrado en la batalla Sano Ran. Mientras caminan a casa, Heist detiene a Manaka y pregunta por la condición de Chinatsu. Manaka dice que ese día está estable, pero que un ataque puede ocurrir en cualquier momento. Manaka promete tener cuidado mientras Chinatsu está temporalmente fuera del hospital, y Heist confirma sus sospechas. Él había deducido por la manera en que Chinatsu caminaba que había algo seriamente mal con su corazón. Más tarde, Manaka pregunta a Heist por qué su ropa está tan sucia. Él miente diciendo que llovió antes y que cayó en un charco. Ella lo mira con desconfianza y dice que espera que no haya dejado que Sekiya lo convenciera de hacer algo solo porque necesita desesperadamente dinero. Añade que escuchó que Sekiya ha estado juntándose con gente equivocada y haciendo trabajos dudosos, y le recuerda a Keisuke que Sekiya casi lo golpeó el otro día. Heist se sorprende, pero sonríe y agradece el consejo. Después, reflexiona sobre lo que Manaka dijo acerca de Sekiya y el dinero, y finalmente comienza a entender la situación. Queda claro que Keisuke necesita dinero para la cirugía que puede curar la enfermedad de su hermana, y por eso entró en una pelea transmitida en vivo como una forma de conseguir el dinero. Esa noche, pasa tiempo intentando arreglar el celular empapado y concluye que Sekiya debió ser quien organizó todo, y que Keisuke terminó involucrado en un crimen. Finalmente logra encender el celular y queda impactado al ver el icono de la batalla de Rank Susana allí. Lo aterrador es que recuerda haber visto ese mismo símbolo en el broche del hombre que lo mató. Conecta el celular a una computadora para intentar hackear la aplicación, pero no puede porque la protección es muy fuerte y la laptop que está usando es muy débil. Él sabe que la aplicación es la utilizada para el evento Susano y que probablemente sirve para grabar y transmitir todo, pero no entiende por qué el icono es el mismo del distintivo que el asesino usaba. Aún no logra ver la conexión entre él y Keisuke, pero no cree que sea coincidencia. Sabe que su muerte y el evento Susano están conectados de alguna forma, y que el hombre que lo mató está detrás de la aplicación. Heist investiga la aplicación Ano y encuentra opiniones contradictorias sobre su veracidad, además de mucha gente desconfiada. Ano es un evento de lucha en el que obtienes el derecho a participar al instalar una aplicación obtenida por medios clandestinos. El lugar y la hora de las peleas son definidos aleatoriamente por la app, y la batalla empieza de inmediato. Transmiten las peleas en secreto por todo el país usando tecnología de grabación avanzada. Existen rumores oscuros de que la empresa detrás de la aplicación tiene conexión con agencias gubernamentales, lo que explicaría por qué sus actividades ilegales nunca fueron castigadas. Alguien podría estar encubriendo todo, aunque el público no sepa si la app es real. Heist sabe que es real, y queda claro por el millón de yenes que fue transferido a su cuenta después de ganar la pelea anterior. Se da cuenta de que la organización detrás de la aplicación tiene una influencia absurda, pero la parte realmente impactante es que han pasado 5 años desde que Heist realmente murió. El día en que fue asesinado fue el 11 de mayo de 2023, exactamente 5 años atrás. Heist imagina que el motivo por el que quizás no escuchó sobre Susano o sobre la organización que la controlaba mientras estaba vivo es porque crecieron rápidamente en los 5 años posteriores a su muerte. También se pregunta si crecieron tan rápido debido a su muerte. Quizás sabían que él rastrearía al desarrollador de la aplicación y lo destruiría, ya que se había infiltrado en la organización en aquella época. Se pregunta si por eso aquel hombre usó a su hermana para matarlo en su vida pasada. Mientras piensa en eso, una mujer llamada Kanae Sakakibara entra en la casa y anuncia en voz alta su llegada después del trabajo. Heist sabe que esa es la tía de los hermanos Sakuraba, así que decide seguir actuando con la personalidad de Keisuke y la recibe alegremente. Le agradece por su duro trabajo de siempre, pero ella salta sobre él y le dice que deje de usar honoríficos en su nombre y la llame Kanae-chan. Dice que se pone triste cuando hay una barrera entre ellos. Heist aún la llama Kaan y dice que está haciendo demasiado ruido y va a despertar a Chinatsu, que está en la habitación. Eventualmente, Kanae dice
dice que no necesita preocuparse por los gastos de Chinatsu porque ella se encargará. Mientras habla, nota que sus gafas desaparecieron, y mientras él intenta pensar qué decir, ella comenta que se ve bien sin ellas. Bromea diciendo que saldría con él si fuera un poco más joven, pero de repente comienza a vomitar. Haste va a ver cómo está, y ella se queja de que se siente mal mientras él ayuda. De repente, Haste nota una notificación en el celular avisando que la próxima batalla fue marcada. Al día siguiente, sábado, Haste decide cortarse el flequillo para que no estorbe en la pelea y abandona las gafas. Keisuke parecía tener miopía antes de que él tomara el cuerpo, pero Haste nota que ahora su visión está perfecta. Sin embargo, el problema es que el cuerpo de Keisuke es físicamente débil, así que tendrá que entrenarlo en el futuro. Aunque se siente mal por el dueño anterior del cuerpo, sabe que usará ese cuerpo para sus propios objetivos por un tiempo. Mientras tanto, Chinatsu está en el hospital para un examen y Kanae fue a trabajar en su día libre, así que ambos llegarán tarde. Haste decide aprovechar la oportunidad para resolver eso. Va al lugar de la batalla y nota que hay más drones que la última vez, lo que significa que esa pelea está recibiendo mucha atención. Aunque no le gusta la idea, se da cuenta de que no tiene otra opción más que seguir participando en el juego, ya que es su única pista sobre aquel hombre. Cuando entra en el edificio, ve a un tipo entrenando sombra y se da cuenta de que debe ser afilado y extremadamente rápido. Cuando el tipo nota su presencia, se disculpa por no haberlo percibido antes y explica que estaba grabando un video para transmitir en su canal antes de la pelea. Por las investigaciones que hizo, Haste sabe que su nombre es Takeshi Mukai. Es un youtuber de deportes de combate. Haste estrecha su mano y se presenta. Takeshi dice que vio su última pelea y admite que ahora está con una energía completamente diferente. Takeshi pregunta si realmente es la misma persona, y Haste dice que está intrigado. Takeshi comenta que parece muy maduro para un estudiante de secundaria, y se pregunta si solo está imaginando cosas. Haste nota que Takeshi es bastante perspicaz y observador, lo cual era esperado de un exboxeador, según la información que encontró. Takeshi es un exboxeador profesional, un luchador habilidoso que llegó a ser clasificado como el 15º mejor del mundo en la categoría de peso pesado. Pero hace años, su oponente murió en una pelea patrocinada por una gran corporación, lo que causó la llamada tragedia del ring y lo llevó a retirarse. Haste encontró varios videos de sus peleas antiguas y vio que era un boxeador invicter que se destacaba por su agilidad y combate a corta distancia. Su especialidad era cerrar la distancia en un instante con un gancho de derecha. Aunque retirado, está claro que no ha descuidado su entrenamiento diario como youtuber de deportes de combate. La diferencia de fuerza física entre ellos es evidente por lo que Haste observó del entrenamiento de sombra, y aún con sus habilidades de la vida pasada, ganar usando el cuerpo de Keisuke será difícil. Antes del inicio de la pelea, Takeshi le dice a Haste que los movimientos en la segunda mitad de su última pelea fueron increíbles y no parecían algo que un estudiante común haría. Explica que muchos espectadores de su canal esperan otra actuación increíble esta vez, así que le pide a Haste que vaya con calma con él. A diferencia de la última vez, Haste tuvo mucho tiempo para prepararse. Memorizó la distribución de las ruinas donde van a pelear y simuló situaciones inesperadas. La pelea comienza pronto, y Haste sale corriendo hacia el otro lado. Su plan es observar cómo se mueve Takeshi y luego actuar según sus simulaciones. En un instante, Takeshi corre hacia él y dice que sabe que está planeando algún truco. La velocidad sorprende a Haste, que nota que es aún más rápido en una pelea real. Haste se da cuenta de que está acabado si Takeshi acorta la distancia, ya que es excelente en combate cercano. Haste intenta correr hacia el otro lado, pero Takeshi dice que no cree que pueda seguirle el ritmo, por mucho que corra. Takeshi bromea diciendo que la sección de comentarios se volverá bastante tóxica si no empiezan a intercambiar golpes, y entonces lanza un puñetazo contra Haste. Haste esquiva, pero termina siendo arañado por la velocidad. Takeshi se sorprende de que lograra esquivar, así que avanza para otro golpe. Haste nota que está usando su gancho especial de derecha, lo que no terminará bien. Takeshi intenta el gancho de derecha, pero se sorprende cuando Haste lo bloquea. Se sorprende de que Haste lograra bloquear a tan corta distancia y admite que es bueno. Rápidamente retrocede e imagina que Haste está ocultando algo, y lo está. Haste ya esperaba que usara su gancho favorito, pues así se movía en las peleas profesionales, y sabía que recibir ese golpe de frente sería derrota inmediata. Por eso, colocó una placa de metal en su mano para bloquear el ataque. Esto sorprende a Takeshi, que se pregunta si Haste realmente es un estudiante de secundaria por venir tan preparado. Takeshi piensa que no se ve bien en la transmisión si un completo aficionado sin experiencia en boxeo consigue detener su movimiento característico, y cree que Haste debe estar recibiendo muchos puntos de la X para equilibrar. Avanza de nuevo, pero Haste bloquea con la placa de metal. Esto sorprende a Takeshi, así que comienza a golpear rápidamente con ambas manos mientras Haste intenta bloquear. Haste nota que los golpes vienen rápidos y pesados, y lo único que puede hacer es defenderse. Como no hay aperturas, sabe que ese cuerpo no lo resistirá. Mientras tanto, Takeshi nota
que Heist es más resistente de lo que imaginó, y sus puntos de espectadores no aumentan. Entonces decide usar una estrategia secreta. Takeshi intenta otro gancho de derecha, y Heist lo bloquea, pero era solo una distracción. Takeshi acierta un gancho de izquierda en su pecho. Eso lo hace tambalear. Takeshi entonces intenta otro gancho de derecha, pero Heist esquiva y salta hacia atrás. Los espectadores adoran como Takeshi acertó el golpe al cuerpo después de fingir usar el gancho derecho, y se preguntan cómo Keisuke podrá revertir esa situación en las ruinas. Takeshi imagina que los comentarios deben haberse vuelto locos tras ese movimiento. Añade que sabe que sus oponentes conocen su gancho característico de derecha, así que usa su precaución contra ello. Heist nota que Takeshi es estratégico y está adaptando su estilo de lucha en respuesta a sus movimientos. Como Takeshi tiene absoluta confianza en su velocidad, Heist decide usar eso contra él, y sus ojos se vuelven azules nuevamente. Takeshi nota que está elaborando un plan para derrotarlo, pero dice que no esperará y acorta la distancia para terminar con Heist. Avanza de nuevo con sus golpes, pero Heist los bloquea mientras también golpea. Takeshi encuentra extraño que Heist parezca tan tranquilo cuando debería estar desesperado por defenderse. Siente que algo está mal, y después de que Heist esquiva otro golpe, Heist lanza un gancho de derecha que Takeshi apenas consigue esquivar. Retrocede corriendo, dándose cuenta de que fue por poco, y no cree que Heist haya logrado hacer eso. Comienza a preguntarse quién es realmente Heist. Se pone tenso y avanza con más golpes, y Heist sigue bloqueando. Heist había esperado acertarle en el intento anterior, pero se da cuenta de que el cuerpo de Keisuke no puede seguirle el ritmo y entiende que ese cuerpo está llegando a su límite. El próximo golpe puede ser su última oportunidad. Mientras Takeshi golpea, nota que Heist está pensando en algo, pero cree que no pudo haber descubierto su gancho de derecha solo porque logró esquivar. Entonces, de repente, Heist esquiva un golpe y acierta uno en su rostro. Esto sorprende a Takeshi, porque Heist no intentó esquivar, usó un contragolpe. El contragolpe es un golpe lanzado con un timing perfecto para impactar a un oponente rápido, usando la propia velocidad y peso de este para aumentar el daño más allá de un puñetazo normal. De esta manera, Heist logró usar la velocidad de Takeshi para compensar la falta de fuerza física del cuerpo de Keisuke. Sin embargo, acertar un contragolpe requiere una visión cinética excepcional. Heist no podría haber luchado contra Takeshi en plena forma. Por eso esperó la debilidad de Takeshi mientras veía sus videos de lucha. Heist identificó la causa de muchas derrotas de Takeshi. Se quedaba sin aliento pronto por usar demasiado sus amplios ganchos de derecha, que dependen de la velocidad. Así que, cuando Heist notó que Takeshi estaba sudando más y perdiendo el aliento, supo que la nitidez de su velocidad había disminuido. Eso facilitó a Heist acertar el contragolpe usando el cuerpo de Keisuke. Takeshi permanece caído un rato, pero luego se arrastra hasta quedar de rodillas. Comienza a temblar, parece haber recibido un daño serio, y decide que no puede perder en un lugar como ese. Impulsado por la ira, intenta otro gancho de derecha. Heist intenta mover el brazo, pero se sorprende al ver que no se mueve. Heist nota que su cuerpo acumuló daño y agotamiento, y entiende que subestimó a Takeshi. Mientras tanto, Takeshi se dice a sí mismo que no puede permitirse perder. Sabe que necesita ganar por su familia, especialmente por Sasana. De repente, Takeshi mira hacia un lado y ve a Sasana allí, y se pregunta por qué está allí. Cuando mira al frente para pelear, Heist salta en el aire y acierta una patada giratoria en Takeshi. Takeshi intenta entender qué clase de persona es él, pero decide esquivar y contraatacar para ganar. Bloquea el primer ataque, pero no nota que Heist lanza otra patada con la segunda pierna sin siquiera mirarlo, y esa patada golpea su rostro y lo derriba. Takeshi queda impactado al ver que puede usar una doble patada giratoria continua, y se pregunta cómo ese tipo sabe taekwondo. Comienza a ver pequeños delfines y pronto se desmaya. Takeshi recuerda entonces el momento en que su oponente murió en el ring durante su pelea. Eso lo dejó furioso, y su esposa intentó decirle que fue un accidente y que no tuvo la culpa, pero él la cayó después de ahogar sus penas en alcohol. Takeshi cree que el mundo lo llama asesino, y acusa también a su esposa de ser una. En el fondo, ella intenta decirle que no cree eso, pero él la echa. Desde entonces, no ha podido ver a su esposa e hija. Años después, comenzó a hacer transmisiones para superar su desesperación y arrepentimiento. Algún tiempo después, recibió una carta de su esposa diciendo que Sasana había hecho un amuleto para él, deseando que su padre se convirtiera en campeón mundial. Ese amuleto hizo a Takeshi más feliz incluso que su cinturón de campeón. Desde entonces, planeó hacerse más famoso y ganar más dinero para recuperar a su familia. En el presente, Takeshi está en el suelo, sin poder moverse, y Heist es anunciado como el vencedor. El comentarista enloquece con el hecho de que Takeshi haya perdido contra un débil estudiante de secundaria. Heist recoge el amuleto y se da cuenta de que casi habría perdido si Takeshi no se hubiera detenido de repente, permitiéndole acertar dos amplias patadas giratorias consecutivas. Se pregunta qué estaba mirando Takeshi, y al mirar alrededor, ve a una chica allí. La chica pregunta por qué está
está haciendo algo así, y es Manaka. Heist se pregunta qué está haciendo ella allí, y cuando el dron nota su invasión, Heist la arrastra afuera para que puedan huir. Después de escapar, Manaka respira con dificultad, pero Heist le pregunta por qué estaba en el edificio abandonado. Ella dice que vino a verlo porque parecía extraño cuando se encontraron ayer. Entonces se le pregunta cómo sabía dónde estaba. Ella recuerda que su celular y el de él están compartiendo ubicación por lo que ocurrió con Chinatsu, en caso de que algo saliera mal. Heist se da cuenta de que no prestó atención a la aplicación de rastreo del celular de Keisuke, lo cual fue un descuido suyo. Esa noche, Heist sale y salta desde lugares extremadamente altos. Está practicando parkour, una disciplina atlética originada en Francia que, debido a sus movimientos acrobáticos y vistosos, es vista como un deporte extremo arriesgado, pero que en realidad es un método de entrenamiento científico basado en su propia filosofía única. No se trata de buscar emociones al borde de la muerte, sino de entender los límites funcionales de las habilidades físicas del propio cuerpo y luego perseguir su máximo potencial. Aunque sea peligroso, es la forma más rápida de aprender a usar ese cuerpo mientras verifica la masa muscular de brazos y piernas, la amplitud de movimiento de las articulaciones y otras cosas, llevándolas al límite. Puede aprender lo que su yo actual puede o no puede hacer. Las funciones físicas de Heist han sido severamente limitadas en este cuerpo, y eso no solo porque es, en general, más débil que sus oponentes, sino también porque no estaba acostumbrado a ese cuerpo. Será difícil luchar como lo hacía con su propio cuerpo, pero cree que su estilo de lucha mejorará mucho cuando se acostumbre a este cuerpo durante el entrenamiento. Él recuerda cómo Manaka le preguntó si había aceptado la oferta dudosa de Sequilla. Él se lo contó hace unas 2 horas. Decidió ser honesto con Manaka sobre Susano, ya que ella vio lo que ocurrió en el flashback. Ella no puede creerlo, y dice que hay algo mal con él. Se pregunta por qué se cortó el cabello de repente, y le pide que se detenga antes de que ocurra algo peligroso. Sin embargo, Heist sabe que no puede detenerse hasta encontrar al hombre que lo mató, y también quiere ayudar a Keisuke a recaudar dinero para Chinatsu. Heist le dice a Manaka que rendirse no es una opción, especialmente porque no saben cuándo fallará el corazón de Chin. Por eso necesitan conseguirle un trasplante de corazón pronto. Ella se operaría en el extranjero y el seguro no cubriría eso. La estimación de todos los gastos es de al menos 500 millones de yenes, y Heist sabe que ese fue el motivo por el que Keisuke eligió participar en la batalla de Ano. Aunque sabe que eso no tiene nada que ver con él, Heist decide que intentará honrar los sentimientos de Keisuke mientras esté en ese cuerpo. Heist la tranquiliza animado, diciendo que estará bien y que no necesita preocuparse, especialmente porque cree que se ha vuelto más fuerte últimamente. Sin embargo, Manaka pregunta por qué él tiene que ser el único en hacer algo tan peligroso. Le pregunta por qué no habló con ella sobre eso, y admite que sabe que es poco confiable e impotente. Se altera y comienza a llorar. Luego pregunta si él la considera tan insignificante y sale corriendo, aunque Heist intenta detenerlo. Él piensa que preferiría no involucrarse en ese lío, pero necesita hacer algo, pues está distraído. Falla al intentar agarrar el pasamanos al saltarlo, y cae de cabeza hacia la muerte. Por suerte, un árbol debajo lo sostiene. Cuando vuelve a casa, Chinatsu se sorprende al ver su estado y le pregunta qué pasó. Él bromea diciendo que tropezó otra vez. Entonces Chinatsu pregunta si peleó con Manaka. Sorprendido, Heist pregunta por qué piensa eso. Ella dice que llamó a Manaka hace un tiempo y que parecía muy abatida. Chinatsu supone que Manaka debió decir que el nuevo corte de cabello no le queda bien. Luego admite, en broma, que cree que quedó salvaje. Eventualmente, ella dice que Heist necesita disculparse con Manaka y afirma que no volverá a actuar como mediadora como antes, porque ya no son niños. Dice que tener un hermano mayor despistado hace que una hermana menor se preocupe, y Heist recuerda a su propia hermana, que decía que él estaría perdido sin ella. Cuando él se queda congelado, Chinatsu pregunta qué ocurre, así que él se disculpa y ella le dice que se disculpe con Manaka en la escuela al día siguiente. Heist recuerda que es alumno allí, y al día siguiente, va a la escuela. Al entrar, ve a Manaka desanimada e intenta hablar con ella, pero un tipo que está cerca pregunta qué pasó con su cabello. Heist se pregunta quién es ese tipo. El sujeto, claramente con pinta de matón, pregunta si Heist cree que se ve estiloso. Agarra a Heist y sugiere que conversen. El tipo lo lleva a la parte trasera de la escuela y dice que no esperaba que él ganara 2 peleas seguidas. En ese momento, Heist se da cuenta de que ese debe ser el tipo que invitó a Keisuke a luchar en Susano, Sequilla. Yuji Sequilla dice que está bastante orgulloso de haber sido quien puso a Heist allí antes. Ahora, Heist había invadido la base de datos de la escuela para conseguir el perfil de Sequilla. La actitud de Sequilla en clase es pésima, y tiene muchas ausencias sin justificar, típico de un estudiante delincuente. Según el sitio no oficial de la escuela, la reputación de Sequilla entre los alumnos es terrible. Está involucrado en robo, extorsión, drogas ilegales y en conseguir trabajos de medio tiempo dudoso. También hay rumores de que es el líder de un pequeño grupo criminal. Sin embargo, pese a tantas actividades de alto riesgo, nunca tuvo problemas con la policía. Y hay un motivo para
eso. Alguien en el sitio dijo haber escuchado que Sequilla está protegido por alguna organización clandestina loca, así que la policía no puede tocar. Heist se pregunta si esa organización misteriosa es la que administra Sano, y cuál sería la relación de Sequilla con ella. Cuando Sequilla nota que él está callado, pregunta si Heist tiene miedo. Entonces Heist decide fingir ignorancia. Pregunta animado qué quiere Sequilla de él. Sequilla dice que se trata de su parte. Le recuerda a Heist que solo ganó ese dinero gracias a su recomendación, así que debe darle su parte como forma de gratitud. Tal era el acuerdo. Sequilla señala que el premio por una pelea Dran es de 1 millón, así que Heist debería tener 2 millones, ya que ganó 2 veces. Sequilla ofrece un descuento y dice que aceptará 1,8 millones de yenes porque es la primera vez. Heist finge estar afectado y protesta diciendo que no puede hacer eso. Estaba preguntándose por qué Sequilla lo había llamado allí y ahora se da cuenta de que solo quería sacarle dinero, lo que significa que es solo un bandido común. Heist supone que no es lo suficientemente importante para formar parte de esa organización misteriosa. Entonces decide farolear. De repente, uno de los miembros de la banda pregunta a Sequilla por qué no toman a Manaka como pago en lugar del dinero. Como ella tiene un cuerpo bonito, el tipo dice que preferiría eso al dinero, pero Heist agarra su camisa y se da cuenta de que su cuerpo se está moviendo solo. Impactado, el grandulón pregunta quién cree que es y trata de golpearlo, pero Heist usa el propio puñetazo del tipo para empujar su rostro contra el suelo. Heist remata al sujeto con un golpe, y sus ojos y alrededores cambian a la mortal aura azul de siempre. Eso sorprende a los demás y, cuando revisan al tipo grande, se dan cuenta de que está noqueado. De repente, un adulto lo sorprende y corre a preguntar qué están haciendo ahí. Sequilla rápidamente dice a los otros que deben irse y concluye que Heist no es una persona normal por la forma en que se movió. Por eso se da cuenta de que las últimas 2 peleas no fueron suerte. Huyen corriendo. Heist espera que eso no se convierta en un problema mayor para él. El hombre va a verificar si la persona está bien, pero termina siendo Takeshi, quien queda sorprendido al descubrir que era Heist todo el tiempo. Más tarde, conversan y Takeshi dice que se acercó porque la persona le pareció familiar. Dice que no esperaba encontrarlo de nuevo tan pronto, después de verlo anteayer. Heist pregunta qué está haciendo en la escuela. Takeshi explica que se graduó allí y que recibió una propuesta para ser entrenador del club de boxeo, y decidió aceptarla, aunque al principio iba a rechazarla. Pregunta si Heist sabe el motivo por el que se retiró del boxeo, pero cuando Heist no responde, Akai menciona el desastre que ocurrió en el ring, lo que causó su separación de la familia. Decidió volverse youtuber y entrar en Sano, esperando hacerse famoso y rico para recuperar a su familia. Admite que ahora cree que ese era un sueño vacío, pero después de que Heist lo noqueó, recordó algo. Recordó que su familia sonreía al verlo dedicarse sinceramente al boxeo. Aparentemente, su hija contactó con él por primera vez en años después de que perdió contra Heist. Le contó sobre su vida en la escuela primaria y como siempre ve sus videos. Lo que lo hizo llorar fue cuando ella dijo que le gustaba más su padre cuando era boxeador que cuando era youtuber, y eso le hizo darse cuenta de que el dinero y la fama eran solo para sí mismo. Ahora entiende que lo que su hija quería era que mirara hacia adelante desde el pasado. Entonces Takeshi dice que decidió enfrentar el boxeo con seriedad una vez más. Heist saca uno de los colgantes de delfín que cayeron ese día y dice que estaba buscando una forma de devolverlo. Takeshi se sorprende al verlo y Heist se disculpa por haberlo tomado, diciendo que iba a devolverlo, pero algo inesperado lo hizo salir deprisa. Heist pregunta si es un regalo de su hija y él lo confirma. Eso hace que Heist recuerde cómo su hermana le dio un amuleto de la suerte. Mientras están allí, Heist recibe una notificación de una nueva pelea y queda sorprendido al ver a su nuevo oponente. Esa noche, Manaka piensa en cómo huyó de Keisuke porque no pudo enfrentarlo. Ella sabe que no puede seguir así, pero no sabe cómo resolverlo. De repente, un autobús pasa junto a ella y alguien la jala hacia adentro esa noche. La batalla Ano tiene una pelea especial de promoción. El lugar elegido es el antiguo edificio de cierta escuela en Tokio que está a punto de ser demolido. El comentarista anuncia que Keisuke es completamente desconocido, pero derrotó a luchadores poderosos y es un luchador Yoshiokudo, pues Keisuke consiguió 2 victorias consecutivas. Organizaron una pelea de promoción para él esta vez, y será promovido muy rápido si gana. Mientras tanto, Heist no puede creer que eligieran la antigua escuela de Keisuke como arena de lucha. Además, sabe que su oponente es un luchador de nivel marino, Sequilla Yuji. Normalmente, muchos de los oponentes de Sequilla se rinden en medio de la pelea porque él tiene fama de ser extremadamente dominante, y se preguntan si lo mismo ocurrirá con Keisuke. Heist no cree que tendrá que luchar contra Sequilla tan pronto, especialmente después de ver los archivos de las peleas anteriores de él antes de venir. En todos los videos, no parecía haber una gran diferencia de habilidad entre él y sus oponentes, pero la mayoría perdía las ganas de luchar durante el combate, lo cual es extraño. Cuando la pelea está por comenzar, Sequilla le dice a Heist que lo aplastará. Cuando comienza la pelea, Sequilla corre hacia él con un bastón retráctil.
Sekilla balancea el bastón contra él, pero Haste salta hacia un lado. Sekilla intenta golpear su rostro nuevamente, seguro de que no puede esquivar a tan corta distancia, pero Haste logra inclinarse hacia atrás y evitar el golpe. Sekilla cree que fue suerte y continúa atacando, pero Haste esquiva todas las embestidas. Mientras esquiva, Haste nota que la forma de Sekilla no es mala. Eso significa que debe tener experiencia en Kendo y tal vez sea cinturón negro. Cree que Sekilla probablemente nunca ha perdido en una pelea simple entre delincuentes, pero para Haste es fácil esquivar. Haste percibe que los efectos del parkour están empezando a aparecer y se está acostumbrando a este cuerpo. Finalmente, Sekilla dice a Haste que solo porque se volvió un poco más fuerte no significa que deba creerse demasiado. Le pide a Haste que mire el edificio de la escuela al otro lado, y cuando Haste mira, ve a otros miembros de la banda manteniendo a Manaka como rehén mientras la acarician. Haste se da cuenta de que Sekilla gana, tomando rehenes para amenazar a sus oponentes y torturarlos para divertirse. Le advierte sobre lo que sucederá si resiste, porque le darán un saboreo de Manaka. Dice a Haste que se pregunta qué tipo de sonido hará ella cuando la toque justo frente a él, y Haste se da cuenta de que Sekilla es un sádico que disfruta torturar a quienes considera inferiores. Aunque Haste se siente mal por la situación, no puede renunciar a su objetivo de encontrar a los organizadores detrás de Susano, dejando que Sekilla gane. Cuando Sekilla lo ataca nuevamente, el cuerpo de Haste se congela, permitiendo que Sekilla le dé un golpe en la frente. Haste se pregunta por qué su cuerpo se congeló de repente, y Sekilla lo llama buen chico. Haste se da cuenta de que no puede mover el cuerpo, así que Sekilla lo golpea de nuevo, y él se pregunta si el cuerpo está rechazando su voluntad. Recuerda esa sensación cuando agarró al grandulón y lo golpeó. Él sabe que la única persona capaz de hacer eso es Keisuke, y se da cuenta de que Keisuke está vivo dentro de ese cuerpo. Finalmente, Sekilla dice a Haste que tal vez acepte su rendición si suplica perdón, pero los ojos de Haste de repente brillan con un aura azul. Eso irrita a Sekilla, así que intenta quitarle la arrogancia de la cara con el bastón y lo golpea varias veces. El comentarista se pregunta qué le pasa a Haste y por qué no puede hacer nada contra el ataque de Sekilla. Mientras tanto, uno de los miembros de la banda dice a Manaka que es culpa de ella que su novio esté siendo golpeado. Manaka llora y desea que Keisuke corra. Mientras tanto, el grandulón detrás de ella mira sus pechos, lo cual lo hace salivar, y decide tocarlos antes de poder controlarse. El otro tipo lo detiene y recuerda que Sekilla dijo que guardaran la diversión para el final. El grandulón Cho se pregunta cuál es el problema de tener solo un pequeño gusto. Y el último, Suzuka, está de acuerdo, porque normalmente solo reciben sobre. Después de que Sekilla termina su diversión, Suzuka comienza a desatar a Manaka para que puedan divertirse primero. Manaka se da cuenta de que esos tipos van a profanar. En cuanto la desatan, intenta huir, pero queda atrapada en la ventana porque no puede abrir. El tipo pronto la encuentra, y Chao dice que es una idiota porque están en el cuarto piso y no hay a dónde huir. Hono comenta que forzar a una chica que intenta escapar es excitante. El tercero dice a Cho que Sekilla va a golpear. Más tarde, después de que Manaka logra abrir la ventana del cuarto piso, ve una tubería cercana y baja por ella. Eso sorprende a los tipos, así que intentan impedir que se mate, pero Manaka sigue bajando por la tubería. De repente, la tubería se suelta de la parte superior. Mientras tanto, Sekilla sigue golpeando el rostro de Haste, y Haste se pregunta si así va a terminar todo. Intenta hablar con Keisuke, ya que sabe que es él quien está tratando de detener el cuerpo. Le dice a Keisuke que está desesperado por salvar a la chica y explica que admira su determinación, pero le dice que no crea que Sekilla cumplirá su palabra de no tocar a Manaka si él no pelea. Haste dice que se siente mal porque el destino hizo que un hombre muerto robara su cuerpo. Le ruega que le preste el cuerpo un poco más de tiempo y promete proteger lo que es precioso para él. Sekilla intenta golpearlo nuevamente, pero esta vez Haste logra saltar lejos. Irritado, Sekilla lo llama bastardo y se pregunta si lo está desafiando. Haste se da cuenta de que Keisuke le dio permiso. Haste promete cumplir su palabra, pero Sekilla le recuerda que va a herir a Manaka. De repente, Haste escucha a Manaka gritar cuando la tubería de la que cuelga se dobla hacia atrás, y se pregunta qué está haciendo. Corre rápidamente hacia Sekilla, que intenta golpearlo, pero se sorprende cuando Haste salta sobre él. Haste aterriza detrás de Sekilla, salta sobre el pasamanos y se lanza desde el cuarto piso. El comentarista piensa que es un intento de suicidio, pero pronto se da cuenta de que Haste está sosteniendo una manguera de incendio. Cuando la tubería de Manaka se rompe, ella comienza a caer, pero Haste se balancea usando la manguera y la atrapa en el aire. Ella se sorprende al ver, pero él le dice que es imprudente y finalmente aterriza en el suelo. Cuando miran hacia atrás, Sekilla se da cuenta de que todo salió mal, así que reúne a sus hombres para atacar a Haste de una vez. Haste se pregunta si puede enfrentarse a 4 personas mientras está herido, especialmente intentando proteger a Manaka. 2. Cuando uno de los miembros de la banda avanza contra él, Haste lo noquea con un puñetazo en la mandíbula. De repente, alguien anuncia que aparecer con un grupo en una pelea 1 contra 1 está estrictamente prohibido.
prohibido. El hombre exige saber qué significa eso y se pregunta por qué otros interfirieron en lo que debería haber sido una pelea callejera estándar entre dos hombres. Hayes se da cuenta de que el hombre encapuchado que los interroga es Takeshi, así que se pregunta por qué está allí. Hayes pregunta qué está haciendo allí, pero Takeshi adopta una postura de combate y dice que hablarán después. Suzuka lleva un cuchillo a una pelea a puñetazos e intenta cortar a Hayes, mientras Chono intenta atropellarlos con una silla para obligarlos a entregar a Manaka. Hayes salta por encima de la cabeza de Chono y le pide a Takeshi que lleve a Manaka y huya, pero Manaka protesta diciendo que es peligroso que Keisuke pelee solo. Aún así, Takeshi la agarra y empieza a correr. Entonces Hayes dice que le debe una. Manaka protesta diciendo que Takeshi debería soltarla para que Keisuke no salga herido. Takeshi dice que ella solo estorbaría y le pide que se concentre en huir si realmente se preocupa por su seguridad. Confusa, Manaka pregunta quién es él y por qué estaba allí, así que le explica que le debe un pequeño favor a Takeshi y sabía que su oponente era un hombre con una reputación muy mala. Aparentemente, Takeshi estaba transmitiendo la pelea y notó que había algo extraño en Keisuke durante el combate, porque no estaba intentando esquivar los ataques. Por eso corrió hasta allí en coche, sospechando que Sekiya estaba usando tácticas sucias. Cuando Takeshi mete a Manaka en el coche, ella le suplica que la olvide y vaya a ayudar a Keisuke, especialmente porque no puede pelear solo contra tres. Sin embargo, Takeshi dice que eso fue lo que Keisuke pidió y se marcha conduciendo. Mientras tanto, Chono intenta aplastar a Hayes con un banco de hierro, pero Hayes esquiva, y los drones siguen grabando. En un instante, Hayes cierra la distancia y golpea con la rodilla el pecho de Chono, derribándolo. Suzuka avanza con el cuchillo, pero Hayes hace que lo clave en el banco. Luego patea a Suzuka en la cara y lo deja inconsciente. Mientras tanto, el comentarista describe la increíble velocidad de Hayes y cómo se adapta al entorno. Después, Sekiya se da cuenta de que sus hombres están desmayados y los llama basura inútil. Hayes se gira hacia él y dice que es el único que queda, así que le ordena a Sekiya que venga. Le pregunta si Sekiya tiene miedo de un hombre herido o si se volvió cobarde ahora que ya no tiene ventaja. Irritado, Sekiya carga con el bastón y Hayes, que lo provocó a propósito, espera a que se acerque. Sabe que la autoestima distorsionada de Sekiya es lo suficientemente frágil como para destruirse con una simple provocación. Sekiya intenta golpearlo con el bastón, pero Hayes sabe que su técnica estará debilitada porque perdió la compostura. De repente, Hayes agarra su mano en el aire y lo arroja de cara al suelo, reventándole los labios. Sekiya no puede creer lo que está pasando y pronto ve a Hayes levantando el bastón para finalizar. Poco después, Hayes gana la pelea. Usó la técnica legendaria llamada desarme sin armas para terminar. Los espectadores quedan impresionados, y uno de ellos se pregunta si Keisuke también es bueno con espadas, porque su nivel de fuerza es impensable. Después, Hayes se da cuenta de que necesita tratamiento rápido porque perdió mucha sangre, pero una luz se enciende sobre él y la policía arruina la fiesta. Hayes se da cuenta de que esto es malo y se prepara para lo peor. La policía corre a capturar a Sekiya y su banda, ya que eran ellos los buscados. Más tarde, Chinatsu pregunta a Kanae si trabajará hasta tarde, y Kanae se disculpa porque está en medio de un reportaje importante. Preocupada, Chinatsu le dice que no se esfuerce demasiado, pero Kanae la tranquiliza diciendo que no se preocupe. Kanae sugiere que las tres salgan a comer cuando regresen. Pregunta por Keisuke, porque oyó que se cayó por las escaleras del parque la noche anterior y se lastimó. Chinatsu admite que su hermano mayor volvió a casa lleno de rasguños, y Kanae dice que es muy torpe. Mientras tanto, Hayes ve las noticias sobre el arresto de la banda de Sekiya la noche anterior. La noticia dominó todos los canales esa mañana, y Hayes se sorprende por lo mucho que se divulgó apenas un día después de ocurrir. También le parecen increíbles las acusaciones. Aparentemente, la banda estaba involucrada en robo, agresión sexual y tráfico de drogas, entre muchos otros crímenes, a pesar de ser menores de edad. Lo que agradó a los medios fue el hecho de que el padre de Sekiya es el actual subcomisionado general de la Policía Metropolitana de Tokio. La prensa especuló que el padre de Sekiya, un líder político de alto rango, podría estar encubriendo los crímenes. Sin embargo, Hayes no parece estar de acuerdo. En un flashback, Hayes le dice a Takeshi que su nuevo oponente es de nivel C. Takeshi se sorprende de que tenga una pelea de ascenso después de solo 2 victorias, pero Hayes no entiende qué significa eso. Takeshi explica que existen rangos de S a D. Los novatos comienzan en la clase más baja, D, y reciben peleas de ascenso según el historial de combate y la popularidad con los espectadores. Aparentemente, subir solo un nivel cambia drásticamente el trato recibido, y por eso todos los participantes de Susano están tan desesperados por ascender. Los luchadores de nivel C incluso tienen delitos ignorados por la policía, lo cual sorprende a Hayes. En el presente, Hayes recuerda que había algo extraño en el comportamiento de la policía la noche anterior. Lo ignoraron y arrestaron a Sekiya. Si el rumor que Esi mencionó es verdadero, eso significa que la administración de Susano tiene incluso autoridad estatal en sus manos.
Se pregunta si las personas que lo mataron son así de poderosas. Poco después, el reportero explica que Sequilla quedó en tercer lugar en el campeonato nacional de kendo cuando estaba en la escuela primaria y era el líder en su centro de entrenamiento. Aunque era un gran resultado, su padre lo reprendió por no quedar primero. Aparentemente, cualquier cosa por debajo del primer lugar es considerada inútil en su familia, y fue allí cuando la vida de Sequilla empezó a torcerse. Las noticias especulan que pudo haber sido el abuso educativo de una familia de élite lo que llevó a Sequilla a cometer crímenes tan violentos. Momentos después, Chinatsu va a preguntar a Heist por qué está viendo la televisión con una expresión tan aterradora. Heist dice en broma que no es nada. Ella dice que lo estuvo llamando un rato porque Manaka vino a buscarlo y la felicita por haberse reconciliado. Cuando Keisuke sale, Manaka lo saluda y van a la escuela. Heist pregunta si realmente está bien, y ella dice que sí, gracias a él. Ella cuenta que Mukai, el entrenador del club de boxeo, fue quien la llevó a casa después. Cuando llegan a la escuela, Heist de repente se inclina para disculparse con Manaka mientras ella se aleja. Esto la sorprende, así que pregunta por qué se disculpa si Sequilla fue el culpable. Heist explica que la involucró por haber sido descuidado, pero añade que quizá no sea fácil salir de Susano ahora. Manaka dice que la noche anterior fue aterradora, no solo por lo que esos chicos casi le hicieron, sino también por verlo a él siendo golpeado. Teme que pueda morir algún día si sigue haciendo esas peleas transmitidas, y eso la inquieta, pero se da cuenta de que él habla en serio, porque es la única forma de salvar a Chinatsu, así que no intentará detenerlo. A cambio, le pide que la deje ayudar, aunque pueda hacer poco, solo quiere apoyarlo, aunque sea un poco. Esto sorprende a Heist, pero Manaka pronto corre a clase porque ya casi llegan tarde. Mientras corre, se da cuenta de que Keisuke tiene la misma cara, voz y forma de hablar, pero hay algo diferente en él cuando recuerda cómo la protegió. Se pregunta si realmente es Keisuke. Mientras tanto, Kanae llama a una persona llamada Tokura y explica que es del semanario Reimel. Dice que pasó por allí el día anterior y espera que él hable con ella hoy, pero no obtiene respuesta. Como él no abre la puerta, ella dice que entonces hablará a través de ella. Le dice a Tokura que él fue parte de la unidad de fuerzas especiales del Ministerio de Defensa y que participó en la operación de rescate del personal de la embajada hace 8 años. Añade que es sorprendente que las fuerzas especiales japonesas hayan sido movilizadas para resolver un incidente terrorista extranjero. La persona que resolvió ese incidente no formaba parte de las fuerzas especiales ni del ejército local. Fue un solo agente, y existe un rumor sobre el que parece una historia inventada, sobre alguien llamado Heist. Ella dice que estaba investigando a esa persona, pero la puerta se abre de repente y Tokura pregunta qué pretende hacer con la información sobre Ghost. Más tarde, Tokura la deja entrar y dice que ella es bastante impresionante, pues debe de ser una periodista muy competente para haber logrado descubrir información sobre Tokura, ya que era una unidad que oficialmente no existía. Ella pregunta si Tokura fue parte de una unidad de fuerzas especiales creada especialmente por el Ministerio de Defensa. Él explica que el nombre fue prestado de la espada divina que protege la nación. Sin embargo, cree que ellos no eran divinos ni tan útiles como una hoja desafilada y sin valor. Cita el incidente en Indonesia, diciendo que no pudieron hacer nada allí por las llamadas consideraciones políticas de alto nivel. Kanae pregunta si fue por la disputa de poder por los derechos de extracción de los depósitos de tierras raras dentro del territorio de Indonesia, debido a las maniobras políticas entre naciones. Tokura queda impresionado de que ella haya investigado tanto. Aparentemente, hace 8 años, en la República de Tolnesia, Tokura, que era líder de escuadrón, exigió a la base saber hasta cuándo seguirían esperando y poniendo en riesgo la vida de los rehenes. Los elementos de tierras raras recién habían sido descubiertos en ese entonces, como Tolnesia no tenía tecnología, no podían extraerlos de forma independiente. Por eso había un estancamiento silencioso entre grandes potencias por los derechos de minería. Por radio, el teniente Tokura recibe la advertencia de que tenga cuidado con lo que dice, porque la decisión de los superiores es absoluta. Otras grandes potencias interesadas en asumir los derechos de minería no querían que Japón obtuviera crédito por resolver el incidente terrorista, lo que le daría ventaja en la disputa por dichos derechos. Como resultado, su unidad fue obligada a permanecer quieta, aún pudiendo salvar a los rehenes que estaban justo frente a ellos. De repente, uno de los hombres de Tokura le informa que la comunicación con la embajada fue restablecida. Aparentemente, todos los terroristas fueron neutralizados y los rehenes están a salvo. El informe sorprende a Tokura y a sus hombres, especialmente porque no oyeron nada sobre otra unidad llevando a cabo un ataque. Entonces, un hombre aparece en el tejado del edificio, pareciendo un fantasma. Aparentemente, sus ojos eran fríos como el hielo, un silencioso instinto asesino envolvía todo su cuerpo, y su presencia era casi imposible de detectar. El hombre comenzó a desaparecer, y Tokura solo pudo verlo un instante. En el presente, Kanae se sorprende al oír que Heist realmente existió. Ella se muestra feliz por conseguir esa entrevista, pues finalmente obtuvo un testimonio de la primera persona que ha visto a Heist. Sin embargo,
embargo, Tokura le pide que pare, pues no la dejó entrar en su habitación para hablar sobre Heist, sino para advertir. Esto la confunde. Él dice que fue miembro de las Fuerzas Especiales del Ministerio de Defensa, lo cual es un historial de élite, pero que, al igual que él, ella terminará siendo una persona miserable, desempleada y de mediana edad si no desiste. Dice que apenas sobrevive en un apartamento barato y sucio, viviendo solo de su liquidación laboral, y que terminó así por culpa de Heist. Le advierte que tendrá el mismo destino si intenta involucrarse con él, y le pide que abandone la investigación por su bien y por el bien de su familia. Mientras él se aleja, Kanae admite que sabe que existen cosas intocables en el mundo, pero que no puede detener su investigación hasta descubrir la verdad, pues la persona que le quitó la vida a su hermana podría haber sido Heist. Esto impacta a Tokura, que queda sin palabra. Algún tiempo después, dos hombres conversan sobre el mal progreso de su experimento. Aparentemente, la tasa de compatibilidad del nuevo medicamento no es consistente entre los sujetos de prueba. Uno sugiere presionar a los superiores para aumentar el número de especímenes. El otro también se pregunta por qué aún no han conseguido encontrar el origen. Mientras conversan, una mujer aspira al suelo cerca, y uno de ellos le ordena que guarde silencio y continúe limpiando más lejos. La mujer rápidamente se disculpa y se aleja, así que el otro hombre le dice a su colega que eso no debería discutirse con gente externa circulando por ahí. Siguen hacia un área segura del complejo para continuar conversando, pero la mujer de la limpieza continúa su trabajo. Mientras tanto, Heist la observa a través de una mira y confirma que ese es el lugar de Izanami Pharmaceuticals. Izanami Pharmaceuticals es una empresa que ha crecido rápidamente en los últimos años, y el motivo de que Heist esté allí es algo que ocurrió antes. 5 horas antes, se reunió con Takeshi para saber de dónde provenía el dinero de sus peleas. Con permiso, investigó el flujo de fondos detrás de ese dinero. Comparó con el camino del dinero que él mismo ganó. Ambos pagos pasaron por varias empresas en una cadena complicada, pero el punto en común entre ellos es Izanami Pharmaceuticals. En el presente, se prepara para infiltrarse en el edificio y lanza un gancho unido a un cable para impulsarse hacia allí. Espera encontrar información sobre el hombre que mató a Heist si revisa el edificio. En un flashback, una mujer intenta invadir un sistema, pero nota que la protección es difícil. Finalmente logra hackearlo y obtener el plano de la instalación militar, que es el próximo objetivo de ello. Esto ocurrió hace 7 años, y ella se vuelve hacia Heist, quien dice que sigue tan afilada como siempre, llamándola Amane. Ella bromea pidiendo más elogios y añade que, mientras él tenga la herramienta especial de hackeo de ella, llamada Usume, puede hacerlo solo. También le da la contraseña del Dark Web donde guardó el programa para que él mismo pueda descargar. Sorprendido, él pregunta si está segura, ya que de eso vive ella, pero Amane dice que sería una pérdida mayor si su mejor cliente muriera. Le pide que use la herramienta para aumentar su tasa de supervivencia, aunque sea un poco. Heist le agradece, y ella dice que, además, no es gran cosa para él, y extiende la mano para tocarla de él. Heist se incomoda, pero una mano se posa sobre la cabeza de Amane. Es otra chica que le recuerda que siempre dice que no se acerque tanto al profesor. Amane pide a la chica que sea más suave con ella, pero pronto ambas empiezan a discutir sobre si ella es o no una niñita. En el presente, Heist usa la herramienta de Amane para obtener los planos del edificio de Is. Amane es una informante, una mujer de nacionalidad y edad desconocidas que posee una habilidad excepcional para procesar información. En el pasado, salvó a Heist muchas veces. Usando la herramienta Usume, Heist descubrió que el consumo de energía era mucho mayor en el último piso que en los demás, lo que significa que definitivamente había algo allí. Pronto llega al último piso y abre la puerta. Al entrar, encuentra varias cápsulas y se sorprende al ver allí el misterioso símbolo presente en el pin de su asesino. Cuando toca una de las cápsulas, alguien avanza rápidamente para cortar, pero Heist logra saltar fuera del alcance. Al aterrizar, se pregunta cómo no percibió la presencia del atacante. El agresor también parece ser habilidoso con el cuchillo, así que Heist concluye que es un profesional. Poco después, el atacante investe contra él nuevamente, pero Heist esquiva varias veces mientras retrocede. También nota que los movimientos del hombre son extraños y familiares, pero el agresor se acerca cuando está a punto de atacar. Alguien lanza una granada aturdidora cuando la limpiadora de repente agarra la mano de Heist y lo jala lejos. La mujer lo empuja dentro de una escotilla de desecho de basura y ambos caen en un contenedor cercano. Ella lo llama idiota y dice que tuvo que usar su valiosa ruta de escape por su culpa, especialmente después de haber pasado tanto trabajo infiltrándose en su enemigo, pero ahora todo se fue por la borda, lamenta ella. Heist se sorprende por el gran parecido, pero pronto la llama por su nombre, lo que sorprende a Amane. Poco después, Amane lleva a Heist en su coche y dice que no existe posibilidad de que un idiota flacucho como él sea el verdadero Heist. Ella afirma que su Heist es más guapo, más sexy y más estiloso. Ella busca un lugar donde abandonar. Heist dice un determinado código. Eso la deja confundida, así que le explica que es la contraseña que ella misma le dio y dice que logró
logró usarla para descargar la herramienta de infiltración. Comenta que su Usume fue útil, aunque puso los ojos en blanco por la contraseña TON. Amane queda boquiabierta y pregunta entonces cuál es el nombre de su primer amor para confirmar si realmente es él. Él responde, luego ella pregunta si sabe qué canción quiere que suene en su funeral. Él también responde. Después pregunta qué significan los últimos dígitos de la contraseña, y él dice que es la fecha en que los dos se conocieron por primera vez. Esto hace que Amane suelte un grito sincero, y empieza a perder el control del volante. La cuestión es que el terrorismo y los conflictos militares son problemas mundiales. Agentes especiales fantasma como Heist los resuelven en secreto, como verdaderos fantasmas. Nadie puede saber que existen. Los fantasmas necesitan ayudantes. Corredores de información como Amane, armeros y proveedores. Normalmente, solo estas personas pueden conocer la verdadera identidad de Heist. Más tarde, entran en el metro y Heist pregunta por Joan. Amane dice que el viejo armero murió. Él pregunta por otras personas llamadas Olivia Blitz y Steven Lee. Ella responde que la agente de la CIA y sus dos subordinados también están muertos. Heist nota que la mayoría de sus ayudantes desapareció apenas 5 años después de que él muriera. Amane comenta que casi todas las personas ligadas a él se han ido. Heist deduce que lo mataron y luego se unieron a la organización de su asesino. Heist pregunta cómo logró permanecer viva, y Amane responde que no es fácil matar. También dice que aún hay otra persona ligada a Heist que sigue viva. Ella llama a esa persona Kura, la chica del curry japonés, una mujer de temperamento fuerte a quien Heist apreciaba un poco. Sin embargo, después de que Heist murió, dijeron que ella desvió dinero y fue despedida. Mientras conversan, Keisuke sale de la casa de Kura en el metro. Amane dice que no existe posibilidad de que Kura haya hecho eso, ya que era muy directa, así que probablemente fue incriminada. Amane los lleva al escondite y explica que el búnker fue construido para la batalla final de Finlandia en la Guerra del Pacífico, y como no está en ningún mapa, el país olvidó que existe. Ella salta a una cama y explica que finalmente lo encontraron después de tanto huir. Eventualmente, señala que solo existe una persona cuya seguridad realmente le importa a Heist, y dice que se enfurecerá si él osa disculparse por lo que pasó con ella o con los demás compañeros muertos. Heist finalmente pregunta por Mina, y Amane responde que está desaparecida, ya que habría aparecido en la base de datos si estuviera muerta. Amane dice que Mina definitivamente está viva y que no morirá fácilmente, ya que era la única aprendiz de Heist. Ella le entrega un refresco, ya que los mineros no pueden beber alcohol, y pregunta cómo diablos ahora es un estudiante de secundaria. Después de 5 años, Heist cambia de tema y pregunta si ella encontró algo en Izanami, pero Amane dice que el sistema de Izanami es sólido como una roca y no puede ser fácilmente infiltrado. Eso sorprende a Heist, ya que Amane es muy habilidosa, pero ella admite que eso hirió su orgullo. Explica que pasó 3 meses como limpiadora, pero no consiguió nada. Por último, dice que la única manera de acercarse es subir en las clasificaciones con Susano y convertirse en campeona. Mientras tanto, el asesino de Heist observa la grabación de la lucha entre su guardia y Heist, y sus habilidades lo impresionan. Se pregunta quién es esa persona y cómo logró llegar al último piso sin ser detectado por la seguridad ni por el guardia. Se cuestiona quién es esa persona misteriosa y le dice al guardia, que en realidad parece ser una mujer, que lo trate bien la próxima vez. El hombre considera intrigante que esa persona luche como alguien que conocía. Rompe la pantalla con los dedos y dice que quizá necesiten iniciar una investigación más tarde. Manaka enseña matemáticas a Chinatsu, quien entiende todo con facilidad. Chinatsu dice que Manaka es una excelente profesora, porque no sería tan fácil con su hermano. Añade que su hermano ha estado ocupado últimamente, así que no tiene tiempo para enseñarle tanto, y por algún motivo siente que él ha cambiado un poco. Se pregunta si es culpa de ella que su hermano se esté esforzando demasiado, y siente que él se está volviendo distante. Manaka no puede decir nada porque sabe que las preocupaciones de Chinatsu son ciertas. Ella sabe que Keisuke está luchando por Chinatsu, y se pregunta si él cambió por estar esforzándose demasiado. Ella toma la mano de Chinatsu y dice que todo está bien. Le recuerda a la chica que Keisuke es su hermano y no irá a ninguna parte. Le asegura a Chinatsu que no dejará que Keisuke se vaya. Manaka decide que será ella quien apoyará a Keisuke, incluso considerándose débil y poco confiable. No quiere perder a la persona amable que Keisuke solía ser. Curiosamente, Chinatsu pregunta si ella está declarando amor por su hermano, y Manaka inmediatamente suelta su mano y se pone roja. Confundida, Manaka pregunta qué está diciendo Chinatsu, pero la chica la imita repitiendo lo que dijo sobre no dejar que Keisuke se aleje de su lado y afirma que eso es amor. Sin embargo, Manaka corrige diciendo que no dijo eso, pero Chinatsu dice que aprueba totalmente a ella y a su hermano. Ella le dice a Manaka que se lo diga a él la próxima vez, en vez de decírselo a ella, pero Manaka le recuerda que no la probó. Eventualmente, Chinatsu agradece a Manaka, lo que la sorprende, poco después de que Heist llega, así que Chinatsu sale a recibir. Ella se sorprende al verlo cargando a Keisuke, a quien aparentemente encontró desmayada por
borracha en el vestíbulo del ascensor. Él la coloca en una silla y dice que parece que su entrevista no salió bien. Poco después, Kanae empieza a hablar de un idiota que se quedó lamentándose para siempre. Sigue hablando de alguien que dijo que no tiene intención de involucrarse con nadie más y llama a esa persona un chico guapo narcisista. Luego intenta decirle a Keisuke que no se convierta en una perdedora que vive atrapada en el pasado de esa manera. Heist no sabe de quién habla, así que solo se concentra en intentar quitarle los zapatos. Más tarde, Kanae empieza a sentirse mal, así que Chinatsu corre con ella al baño para vomitar. Cuando Heist ve a Manaka, se sorprende, pero le agradece por haber cuidado de Chinatsu mientras él estaba fuera. Ella le dice que no se preocupe porque se divirtió, y pregunta qué ocurre. Heist no responde directamente, pero dice que hay alguien que quiere que conozca mañana. Al día siguiente, Manaka se encuentra con Amane, que usó el nombre clave Amatsuka, y que también se presenta como la gerente de Keisuke. Como Manaka parece confundida, Takeshi le explica que cuando un luchador de Sano llega a la clase C, sus ganancias aumentan en un orden de magnitud. A cambio, necesitan gestionar sus propias peleas, analizar al oponente después de que la pelea es marcada y negociar el lugar para ahorrar tiempo y esfuerzo. La mayoría de los luchadores contratan un gerente externo, y aquellos en el rango C tienen permiso para formar equipos con esos contratados llamados clanes. De repente, Heist pide respetuosamente que Takeshi entre en su clan, y Takeshi dice que ya entró en su mente. Mientras el trío celebra, Manaka interrumpe y pregunta quién es Amane. Entonces Heist dice que es una historia un poco larga. Amane toma la mano de Heist y dice que está ligada a él por un destino en común, lo que sorprende a Manaka. Ella pregunta a Heist qué está pasando, pero él pronto recibe una notificación en su celular y no consigue responder. Cuando verifica, descubre que su oponente fue definido. Mientras tanto, en la sala trasera de un centro de sumo, tres tipos intentan derribar a un sujeto, pero él ni siquiera se mueve, lo que lo sorprende. Se preguntan si Raicindo tiene raíces creciendo de sus pies. Poco después, el gerente de Sim viene a informarle que su próximo oponente fue decidido, y él descubre que es un supernovato muy esperado que fue promovido al rango C en poco tiempo, lo que entusiasma a Raicindo, que arroja a tres hombres fuertes de una vez. Él dice al gerente que espera que el oponente sea más desafiante que esos tipos. Algún tiempo después, el clan se dirige a la sala del club de boxeo en el edificio antiguo de la escuela, aunque está programado para ser demolido el próximo año. Takeshi sugiere que usen el lugar como sala de reuniones del clan. Takeshi nota que los demás no están escuchando porque parecen estar intentando resolver su triángulo amoroso. Después de recibir la explicación, Manaka intenta aclarar que Amane es realmente una amiga del fallecido padre de Keisuke, exactamente como le dijeron. Manaka aún no parece convencida. Entonces Heist explica que Amane trabajaba en una empresa que hacía negocios con su padre, y que él la encontró algunas veces cuando visitaba el lugar de trabajo de su padre hace mucho. Añade que ella es una persona muy competente, pero que le gusta bromear un poco. Entonces Amane se disculpa por su comportamiento e intenta calmar a Manaka diciendo que le gustan los hombres mayores. Manaka se alivia y confirma que ellas no tienen una relación. Amane nota su alivio y encuentra divertido provocar a una chica tan inocente como en los viejos tiempos. Eventualmente, Manaka comenta que es obvio que Amane parece tener el doble de su edad, y eso golpea a Amane de lleno, que se gira llena de resentimiento. Heist le dice a Manaka que la deje en paz, pero Manaka no parece entender el problema. Poco después, Takeshi los interrumpe y comienzan a limpiar la sala del club de boxeo. Mientras limpian, Amane le dice a Heist que si son demasiado detallistas con su historia, empezarán a cometer errores. La noche anterior, Heist y Amane discutieron sus planes futuros. En un flashback, Heist cuenta que pretende convertirse en el campeón de Sano, y pregunta si ella sabe qué ocurre cuando alcanza esa posición. Amane dice que la administración de Sano le concederá cualquier deseo en ese punto, según lo que oyó en las calles. Aparentemente, según la mitología japonesa, Amaterasu y Susano son dioses padre e hijo, y Amane explica que obtuvo información que confirma que ambas empresas están conectadas gracias a su experiencia infiltrándose en ISA. Ella cree que hay credibilidad en la idea de que puedan conceder cualquier deseo con base en su poder organizacional. Heist concuerda en que eso puede ser cierto, si realmente consiguen controlar la policía y el gobierno. Más tarde, Amane explica que será difícil infiltrarse en el sistema usando sus métodos habituales, así que hará que la organización venga hacia ella. Heist dice que no será tan fácil. Entonces ella admite que ningún luchador jamás se convirtió en campeón de Susano, pero pregunta si alguna vez hubo una misión que los dos no lograran completar. En el presente, Amane admite que la próxima pelea será un problema, incluso habiendo dicho antes que nunca fallaron una misión. El tamaño de Raicindo, que es un luchador activo de sumo y además un luchador del nivel Kuchi, fue inesperado. Confundida, Manaka pregunta qué es Kuchi. Entonces Takeshi explica que hay cerca de 600 luchadores de sumo. La división superior está compuesta por los 42 mejores, y esos son llamados Kuchi. Básicamente, un Kuchi es un profesional entre profesionales. Como si no fuera
fuera suficiente, Raicindo mide 190 centímetros y pesa 200 kilos, lo que significa que es uno de los superpesados entre los Kuchi. La diferencia física entre él y Keisuke parece totalmente desfavorable. Takeshi le dice a Heist que, a partir del rango C, él tiene derecho a rechazar una pelea, aunque eso cueste puntos y traiga riesgo de descenso. Takeshi explica que ese oponente es demasiado y aconseja a Heist rechazar la pelea, aunque sea frustrante. Sin embargo, Heist observa un video de Raicindo y señala la tela alrededor de su cintura, a la que llama queso mabashi. Takeshi dice que es un mabashi, usado durante la ceremonia de entrada al ring, normalmente un regalo del patrocinador del luchador. Eso sorprende a Heist, pero dice a Takeshi que aceptará la pelea, lo que lo sorprende. Mientras tanto, Kanae ve una pelea de sumo en la TV. Mientras se relaja, Heist entra y se sorprende de verla en casa temprano. Kanae lo recibe y explica que tomó un día libre pagado, y dice que esperaba que pudieran salir a cenar esa noche. Sin embargo, dice que no puede moverse porque bebió un poco de más. Entonces Heist le dice que no se esfuerce. Él pregunta si Chinatsu fue de compras. Kanae explica que fue a comprar medicina para el dolor de cabeza. Dice que Chinatsu es una buena chica y empieza a lamentar que es una tutora fracasada. Kanae dice para sí misma que necesita recomponerse, pero promete descubrir la verdad antes de que eso suceda, especialmente por Kazu y Chinatsu también. Más tarde, Heist pregunta si ella es fan del sumo, y ella dice que sí, y que ve las luchas Kuchi y Juro todos los días. Ella pregunta si él tiene interés en el sumo, y él dice que sí. 2 días después, el comentarista da la bienvenida a todos a esta edición de la Batalla Susano, que incluye una lucha con una diferencia de tamaño raramente vista. El comentarista explica que es una pelea entre un gigante y un enano, y pregunta a los espectadores si Keisuke puede derrotar al gigante Raicindo. Mientras tanto, Raicindo nota que el prometedor novato del que le hablaron es solo un chico flacucho, así que planea partirle el cuerpo en 2. Los espectadores observan expectantes y no pueden creer lo que ven. El comentarista anuncia que la pelea comenzará pronto, pero Raicindo avanza contra Heist y lo agarra, diciendo que se arrepentirá de desafiar al gran Raicindo en su próxima vida. Heist queda totalmente sorprendido y pronto se ve en el suelo. El comentarista ignora el hecho de que la pelea aún no había comenzado oficialmente y empieza a hablar de la fuerza con la que Raicindo arrojó a Heist al suelo a través de sus auriculares. El patrocinador de Raicindo le dice que de un mejor espectáculo para conseguir más visualizaciones, pero Raicindo dice que aún no ha terminado. Raicindo dice que no hubo impacto porque el mocoso esquivó la embestida. Poco después, Heist se levanta nuevamente y el clan se siente aliviado al ver la pelea. Takeshi admite que pensó que aquello era el fin y señala como Heist saltó en el momento del impacto y anuló la fuerza de la embestida. Imani intenta contactar a Heist por el comunicador para preguntarle si aún puede luchar, y él dice que está un poco mareado, pero que aún puede continuar. Más tarde, Raicindo llama a Heist mocoso y dice que lo hizo bien al resistir su embestida, admitiendo que está un poco sorprendido de que un novato pudiera esquivar. Raicindo avanza con otra embestida, pero Heist esquiva por completo esta vez. Cuando Raicindo se gira para mirarlo, Heist le da una patada en el rostro. Sin embargo, Heist se sorprende cuando Raicindo no se mueve y solo bromea diciendo que parece que un insecto se le posó en la cara. Queda claro que Raicindo está totalmente ileso. Mientras tanto, el clan queda en shock, ya que la patada de Keisuke acertó dentro del área de la lucha. Raicindo embiste contra él nuevamente, pero Heist se aparta. Heist se da cuenta de que un golpe en la cabeza no va a funcionar contra el luchador. Al parecer, la fuerza de una embestida de un luchador Uxie es de alrededor de 1 tonelada. Mientras tanto, Raicindo falla al embestir a Heist y termina chocando contra un camión cercano, destruyendo ese lado del vehículo. Aparentemente, Kuchi recibe este tipo de embestidas en la cabeza durante 15 días en cada torneo, y es como sufrir un accidente automovilístico todos los días. Takeshi recuerda que la habilidad de Keisuke para leer los movimientos del oponente es de altísimo nivel, y que usa esos movimientos para acertar contraataques, pero ahora esto parece inútil debido a la diferencia física. Raicindo intenta agarrar a Heist nuevamente, pero él esquiva por muy poco. Pronto se da cuenta de que Raicindo es bastante rápido para su tamaño, y sabe que estará acabado si recibe un solo golpe. Para su sorpresa, Raicindo traba los brazos con él y bromea preguntándole si creyó que lo único que sabía hacer era empujar. Le dice a Heist que tiene 4 movimientos diferentes y lo arroja de cara al suelo, que grita por el comunicador diciendo a Heist que no resista, sino que simplemente se deje lanzar, y Heist hace exactamente eso. Se deja caer y da una voltereta, logrando liberar el brazo. Heist rápidamente toma distancia, entonces Takeshi pregunta si está bien. Heist dice que no fue arrojado contra el suelo gracias a él, pero admite que se lastimó el lado izquierdo del pecho, lo cual es un precio pequeño que pagar. Raicindo pronto aparece frente a él y pregunta quién es. Le dice que coma más choco y se haga más fuerte, y le ofrece convertirlo en su asistente personal. Si acepta, Raicindo recuerda que su manager le dijo que animara la pelea, así que ofrece darle una ventaja a Heist
Haste como recompensa por haber aguantado tanto tiempo contra él. Levanta las manos y le dice a Haste que venga con cualquier ataque que tenga, y cuando Haste duda, Raicindo pregunta si tiene miedo de un oponente que no va a atacar. Takeshi le dice a Haste que esta es una oportunidad, porque ni siquiera un luchador saldrá ileso si logra golpear un punto vital. Takeshi se da cuenta de que Raicindo está abriendo los puntos vitales en la línea central, y cree que ese descuido será su ruina porque está subestimando demasiado a Keisuke. Haste le pregunta a Raicindo si está seguro de que quiere que lo golpee, y Raicindo le dice que lo haga de inmediato. Haste reduce la distancia, pero cuando salta para dar un golpe, Raicindo dice que está bromeando e intenta agarrarlo, porque no es lo suficientemente tonto como para recibir el ataque. Haste se da cuenta de que está perdido, y Raicindo lo arroja contra el suelo.